Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues en esta ocasión vamos a aprender cómo es el carburador de esta motobomba de fumigar Maruyama, ¿sí? Las importancias de por qué tenemos que revisar el carburador, darle su mantenimiento preventivo y pues vamos a ver cómo está compuesto internamente, ¿sí? Para aprender nosotros mismos a poder lavarlo, ¿sí? Y repararlo. Cualquier incertidumbre, ya saben, suscribirse a mi canal, compartir y pues cualquier interrogancia, alguna cosa, me escriben ahí abajo. Comenzamos. Bueno, para sacar la tapita donde va el filtro de aire, necesitamos una llave Allen o hexagonal número 4. Con esa aflojamos esta tapita de aquí y sale este plástico en donde lleva el filtro de aire. Hay que tener mucho en cuenta que este filtro también es importante siempre revisarlo porque tiende a llenarse de basuras y pues ya también nos va a dar una falla. Sí, entonces siempre tenerlo limpio. Luego a eso seguido pues con el mismo hexagonal, con esta llavecita Allen, aflojamos los dos tornillitos que posee a los costados y desmontamos fácilmente este carburador. Sí, estas bombas Maruyama son muy buenas, sí, y en esta localidad de acá pues son muy indispensables para el trabajo día a día, sí. Luego de esto tenemos dos mangueritas, la una que viene en este lado, donde sube el combustible, y la otra que es del retorno, sí, las dos. Seguido a eso tenemos aquí, sí, el cable del acelerador, el cual vamos a sacarlo haciéndolo hacia adelante y sale fácilmente. Y pues bien, tenemos el carburador, ¿sí? Como podemos ver, es similar a los carburadores chinos de las bombas chinas, ¿sí? Es similar, pero este es de una mejor calidad, ¿sí? Y aquí podemos ver, pues vamos a revisar físicamente cómo es por fuera. Sí, aquí tenemos en esta parte de aquí, sí, en donde viene el tornillo de relenti, sí, en esta partecita de acá tenemos para poder regular, sí, el paso del aire, sí, entonces para que se haga la mezcla eh, más espesa o más densa, sí, todo depende, o como algunos dicen, para que se enriquezca o se empobrezca la mezcla. Para eso es, aquí tiene para regular. No tenemos ningún otro tornillo más para regular en este tipo de carburadores. Por eso también pues no se recomienda tocar esto de acá. Ya en salvo de los casos, pero en este tipo que ya no tiene más reguladores, pues lo único que tenemos que tener en cuenta es cómo funciona, ¿sí? Luego tenemos aquí en esta parte de acá el chicote, el cual funciona pues para chupar el combustible y para poder arrancar cuando está seco. Sí, aquí tenemos, como les decía, pues aquí tenemos las mangueritas, sí, en donde ingresa que ingresa el combustible y la de retorno, sí. ¿Qué más? Pues aquí en este lado de acá tenemos este orificio que es en donde ingresa el aire para que funcionen las membranas, sí, y succionen, sí, para eso sirve. Pues luego de esto ya hemos visto cómo es por fuera, ¿sí? Ya saben, cualquier pregunta, incertidumbre de cómo funciona, aquí tenemos, ¿sí? Esto, como les decía, esto gira y abre, ¿sí? Abre este cilindro en donde deja ingresar más aire y ahí cierra, si podemos darnos cuenta. Abre y cierra. Al momento que abre, esto es como que subiera, ¿sí? Esto sube. Y entonces internamente tenemos aquí la agujita, sí, que como sube deja que salga la gasolina y con la fuerza de que chupa el cilindro pues ingresa la gasolina, ¿sí? Ahora bien,
vamos a destapar la parte de acá abajo, que son 4 tornillos, ¿sí? 4 tornillitos, vamos a y bueno, estamos de vuelta. Sí, una vez que aflojamos los 4 tornillitos, ¿sí? Los 4 tornillitos que sujetan la parte inferior del carburador, en donde se encuentran todos los componentes, pues nada más nos queda sacarlos. Los vamos retirando. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Muy bien. Entonces retiramos, ¿sí? En la primera parte, como les comentaba, vamos a ponerlo ahí. Sí, está el chicote, ¿sí? Está el chicote con el combustible. Siempre aquí también hay que revisar en esta parte del chicote que sabe haber impurezas. Entonces, tener en cuenta eso, o tal vez tengamos agua. De ahí viene esta otra cavidad que está acá arriba, ¿sí? Se separa. Y aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos las membranas, ¿sí? Aquí en esta partecita, ¿sí? Tenemos las membranas, que son la una que está a este lado y la otra que está al otro lado. Estas son las que abren y cierran el paso en esta parte de aquí. Si podemos verificar, en esta parte de aquí abren y cierran el paso del combustible, ¿sí? Y estas son automáticas con el aire que ingresa del cilindro. Entonces es como que sopla un airecito y eso le deja abrir y cerrar. Aquí en este lado de acá, en cambio, tenemos, aquí es por donde ingresa el combustible, ¿sí? Aquí tenemos nuestro filtro. Hay que tener en cuenta ese también, hay que siempre limpiarlo. Ahorita ya lo hemos hecho, entonces ya está. Y luego pues lo procedemos a ingresar otra vez una mallita, simplemente es una mallita, ¿sí? A este otro lado de acá tenemos, en cambio, la aguja, ¿sí? Es la que cierra el paso por acá, ¿sí? Lo que cierra el paso así del combustible. Pues aquí igual tenemos el resorte y tenemos esta parte que sube y baja. ¿Con qué sube y baja? Pues con esta membrana de acá, ¿sí? Esta de aquí también tenemos que tener en cuenta que esta esté en correcto estado, que no esté tal vez ya rota la membrana, ¿sí? Que esté bien. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso, que esté en un buen estado. Entonces lo limpiamos, lo sopleteamos y pues procedemos a colocarlo nuevamente. No tenemos nada más, sí, no tenemos nada más. Como les decía, aquí en esta parte de aquí, en esta agujita, siempre hay que tener en cuenta de sacarle y limpiarle la puntita, que esa también sabe llenarse de corrosión. Y a veces no, pues, no tapa completamente y tiende a regar combustible. El resorte que va acá adentro también, ese tiene un diámetro que no tiene que ser ni muy expandido ni muy chico, sino tiene que ser el diámetro correcto, ¿sí? Entonces, eso. Esto es así, no tiene nada más de complicado. En esta parte de aquí, de este otro lado donde ve el chicote, tenemos esta valvulita de aquí que es pico de pato. Sí, que este es a lo que se aplasta el chicote, deja pasar el combustible, pero no deja que otra vez, o sea, es como que absorbe y lo sostiene, absorbe y lo sostiene, ¿sí? Eso es como que abre y cierra, ¿sí? Es una especie así que hace así, ya. No tenemos nada más. A este lado, como les decía, tenemos las membranas, tenemos toda la cavidad. Vamos a retirar esta membrana de aquí para que podamos observar. A ver, vamos a sacarla con cuidado. Siempre tenemos que también retirar con cuidado para que no se nos vaya a romper nada, ¿sí? Y esto es así, miren. Tiene las cavidades por donde va el combustible y nada más. En este lado de acá, como les decía, tenemos las membranas, estas de aquí. Siempre tenemos que tener en cuenta que estas no estén ni rayadas, o sea, sí, ni arrugadas sería mejor, ni arrugadas ni nada por el estilo. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta eso, sí, que estas membranas, como les digo, estas valvulitas, sí, las de aquí, a ver, no sé si se puede divisar bonito ahí. Ya estas de aquí, tanto esta como la otra, no estén arrugadas, porque esas es un orificio así como el que vemos acá. Entonces ellas tienen a tapar y destapar. Si están arrugadas, pues ya no van a tapar como tienen que hacerlo. Y ahí va a venir el problema, que ya no va a trabajar bien el carburador. Entonces tenemos que cambiar estas. Y esto en sí es un juego, pero
lo mejor es cambiar todo el juego que viene, sí, porque a veces, bueno, si podemos conseguirlo solo esta, mejor, pero de ahí viene un juego. Y de ahí vemos la relación, a veces cuestan por un poquito y comprar un carburador, entonces todo ya depende del presupuesto y de lo que queramos hacer. No tiene nada más el carburador, solo esto de aquí, ¿sí? Entonces, sin más, procedemos otra vez a armarlo, ¿sí? En esta parte de acá tenemos en donde va. Y bueno, como les decía, no tiene nada más. Para armar, pues tenemos que, siempre como les digo, cuando desarmen esto y le limpien, tenemos que echarle gasolinita en estos orificios y siempre le echamos aire. Ahorita ya no lo hacemos porque ya lo hice. Sí, si no, ahorita lo que vamos a hacer es armarlo nuevamente. Si en la posición que va, esto va así, por ejemplo, este viene ahí, la membrana, esta viene aquí, justo tiene ya unos como unos fierritos, ¿sí? En los cuales ingresa, entonces no tenemos a dónde perdernos, ¿sí? Igualmente este viene acá. Y estas guías entonces son las que nos... Sí, entonces ya colocamos la primera cavidad. Ahora viene aquí la segunda. Ya saben, aquí tenemos la otra membrana, ¿sí? Esta es la que es encargada de abrir y cerrar el paso del combustible. Igualmente tenemos que verle que esté... Y como les decía, miren, aquí tienen, si ven, estos dos fierritos son las guías y en estas van estos dos huequitos que vemos aquí. Entonces tampoco tenemos donde perdernos, ¿sí? Entonces es fácil igualmente de colocarle. Siempre tenemos que ver que quede bien, bien colocadito, ¿sí? Seguido a eso viene donde iba esta valvulita, ¿sí? Tenemos que todo ya tiene que estar sopleteado, limpiecito, como yo ya, en este caso ya le tengo. Pero para hacer el video y acortarlo, pues ya tratamos de tener las cosas hechas. Y viene acá el chicote, ¿sí? Igualmente tiene su posición ahí, ¿sí? Ingresa y ya tenemos armado todito, ¿sí? Y bueno, colocamos los 4 tornillitos, ¿sí? Procedemos a ajustarlos. Sí, tampoco es nada de ciencia, si uno siempre ya saben cuando son 4 o algo así. Procedemos a ajustarlos en cruz, ¿sí? Para que siempre esto se asiente uniformemente y no se vaya a ajustar un lado y luego el otro que queda medio torcido. Entonces siempre lo hacemos en cruz. Siempre cuando tengamos así tornillos que son 4 así. Y sobre todo son así en este sentido. Entonces tendemos, ya saben, sean pernos, sean tornillos, siempre ajustarlos en cruz para que se vaya asentando uniformemente. Ya una vez que miren, ya tenemos ahí, ¿sí? Vamos a darle un torquecito, ya saben, no a lo bestia, sino de lo que ya ajustó un poquito más, nada más. Eso es suficiente para esto. No ajustarle así, pero como que ya. Sí, entonces aquí cogemos y ya llegó un poquito más. Llegó un poquito más. Llegó un poquito más. Y el último que viene acá, un poquito más. Listo, entonces tenemos armado. Sí, no es más. Sí, como les digo, la parte de acá arriba, en este tipo de carburadores, no tenemos que tocar esto de acá arriba, ¿sí? No. Entonces, lo que vamos a hacer ya, una vez que hemos, siempre, ya saben, tenemos que tener en cuenta este agujerito de aquí, que siempre esté limpio, porque siempre tiende a llenarse ahí de carbón, sí, de carbón y se tapa y ahí tenemos otro tipo de problema también. Entonces ya una vez que tenemos todo limpio vamos a poner, sí, este de aquí es del empaque que va junto aquí a este mofle de aquí y ya ingresa. Entonces colocamos este de ahí, sí, en la posición que es, ahí muy bien. Siempre nos fijamos de eso, las posiciones, cómo van. Este de aquí ya es donde viene la tapita que ahoga para prenderle y cuando está en frío, ¿sí? Colocamos esto, colocamos este otro, entonces colocamos los tornillitos, ya le colocamos esta parte más el carburador, aquí vienen los dos tornillitos, aquí está el empaque, así, y directamente lo colocamos aquí en el motor. Con una mano sostenemos y con la otra cogemos nuestro hexagonal
y procedemos a ajustarlo. ¿Sí? Estamos haciéndolo esto así en vivo y en directo, como es el montaje del carburador. ¿Sí? Ahí ya lo montamos. Igual esos tornillos también no ajustarlos a lo loco, ¿sí? Así mismo. Luego de esto, pues aquí viene el cable del acelerador. Lo vamos a meter por ahí. Entra. Y así mismo lo retraemos un poquito al acelerador y esto entra, ingresa, pero muy fácil. Si vemos que la boquita ya ha entrado y listo. Ya está. Aquí no queda más, como les digo, así mismo ajustamos, no a lo loco, sino de lo que ya se ajusta un poquito más. Ahí. Y bueno, ya una vez que está colocado aquí, todo esto siempre, ya saben, el filtro, tiene que estar el filtro de aire limpiecito. Esto va aquí, ¿sí? Ya muy limpiecito ahí. La tapita que sacamos, la de plástico que va encima, cubriendo al filtro de aire. Tomar en cuenta, siempre ese filtro hay que estarlo mirando, aunque después de cada trabajo que hagamos, tenemos que revisarlo porque siempre se va a ensuciar y ese es el que da problemas. Sí, que a veces pierde poder, se ahoga, como que ya no puede. Así, entonces es el filtro que siempre se ensucia, tenemos que tener en cuenta ese. Sí, siempre tener en cuenta el filtrito de aire. Ya. Ahí está el paso. A ver. Y bueno, una vez que ya cerramos esa tapita, ya saben, van las dos mangueritas, la que ingresa el combustible y la del retorno. Sí, aquí viene una vinchita. Esta vinchita también la colocamos ahí. Y como vieron, no es nada difícil. Este es un carburador de una moto fumigadora Maruyama, ¿sí? Igual de estas son similares a las a los carburadores chinos, sí, de las desgrosadoras, igualmente es el mismo, similar. Sí, como podemos ver, estas son las mangueritas, los pasos. Aquí ya viene esto donde les explicaba. Sí, y esto es todo el motorcito como va ahí. Eso fue el desensamblaje y el ensamblaje del carburador y las partes que van internas, ¿sí? Y cómo tenemos que limpiarlas. Eso es todo, amigos, el día de hoy. Pues no me queda más. Espero que les haya gustado este tipo de videos. Ya saben de compartir este video si te agradó, si te sirvió de algo, pues dejarme un comentario, alguna duda que tengan, igualmente me la preguntan. Y pues para eso estamos, ¿no? Para aprender y para emprender. Ya no queda más, pues despedirme. Chao, que pasen bien.